Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a iniciar, hermanitos. Vamos a trabajar con más que toda una clase, es un tipo informativo, tipo de información que tenemos que hacer precisamente esta celebración, ¿no? De Xipetotec y Tlacaxipehualistli, que hacen alusión en cosas similares, pero en, en partes específicas, ¿sí? Es en donde nosotros debemos de trabajarlo con más conciencia, ¿no? Con más conciencia este trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la imagen de Xipetotec. Como pueden observar ustedes, Xipetotec tiene exactamente dos bastones, ¿sí? Uno de los bastones que porta Xipetotec, que si se dan cuenta, es esa piel que está descarnando en sus brazos, ¿sí? Y aquí en esta parte de la cabeza, como ustedes pueden ver, ¿no? Es la piel anciana, la piel que de una u otra forma ya no le sirve, igual a nosotros, ya no nos sirve a un determinado ciclo. Necesitamos trabajar precisamente esta energía. Vemos nosotros este bastón que porta con la piel nueva, como ustedes pueden ver, esta piel se le está descarnando, ¿no? Es similar a lo que les decía yo, el Amoshli que recientemente lo elaboramos, ya está terminado, esta es una pequeña página donde esta parte simboliza precisamente la creación, la creatividad, el inicio de una nueva forma de trabajar. Ahora bien, no sé si ustedes se acuerden esta misma imagen de esta flecha, sino más que aquí está partido en dos. En el de Tonacatecutli y Tonacasihuatl lo encontramos aquí Tonacasihuatl y aquí Tonacatecutli. Los dos Los dos aquí en esta parte, Tonacatecutli y Tonacasihuatl, tienen presente esta energía de la creación. Pero bueno, nosotros aquí lo encontramos precisamente con, pero lo porta este personaje. Ay, caramba, se va a poner buena la pachanga a la fiesta. Bueno, les decía yo, si se dan cuenta ustedes, está partido en dos este bastón, lo cual simboliza precisamente el término de esta creación y el inicio de una nueva creación que al momento de partirse a la mitad se crea, se crea una nueva flecha, una nueva energía. Ajá. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora bien, este bastón es de color rojo, no es de color blanco, tal y como lo presenta precisamente Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Espérenme tantitito, dejo de compartir esto para poder compartirles a ustedes a este Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Es importante que nosotros vayamos entendiendo la simbología, permíteme, aquí debo de tener los glifos de las trecenas por geomociones de los 20 signos. Estos los 20 trecenas, manaca del sello de la noche. Aquí está, es este. Miren, esta flecha que yo les decía, permítanme agrandarlo. Es importante irlos entendiendo. Chequen ustedes, esta misma flecha que tenemos aquí, y aquí sí está bien cimentado, si se dan cuenta, entre Tonacatecutli y Tonacasihuatl, que esto simboliza la creación, es la creación de una energía pura,
de una energía íntegra, la cual nos invita precisamente a trabajar en la creatividad, en el inicio de la pureza, en el trabajo de la impecabilidad, ¿no? Aquí está, miren, es este mismo símbolo, este es el mismo símbolo que tenemos como flecha, lo encontramos, permítanme, vamos a cancelar esto, lo vamos a encontrar, muy bien. Si alcanzan a ver mi pantalla, hermanito, donde está Shipetote. ¿Qué más? ¿Qué más? La socamate. Ajá. Chequen, miren, este es este mismo símbolo, solo que la flecha está partido en dos. No está de manera íntegra como nos lo presenta en Tonacatecutli. Igual, tiene un gran significado. Les decía yo, nos habla es ese cambio, es ese cambio de energía, es ese cambio de la creatividad, la cual nos invita o nos incita o nos indica más bien el de trabajar con ese cambio. Y nos damos cuenta que en esta mano lo porta, si se dan cuenta, viéndolo así de perfil, así como está, este es la mano izquierda, ¿verdad? Y es la mano izquierda, la cual simboliza precisamente es ese cambio interno con fuerza de voluntad, es ese, es ese cambio que necesitamos nosotros trabajarlo de manera íntegra. Ahora bien, en la mano derecha, al de igual manera, porta una antorcha como tecpat. Bueno, también nos habla precisamente de ese cambio energético, de ese cambio íntegro que nosotros debemos de irlo practicando, de irlo trabajando, ¿verdad? Que recuérdense que es este TechPad, ¿verdad? Que nos invita a qué? Nos invita a cortar, pero también nos invita a iluminar, nos invita a hacer cosas nuevas, ¿sí? Nos invita precisamente a caminar en este sendero e irnos abriendo ese camino como chipetote cambiando de piel. Ahora bien, ustedes se darán cuenta si nos ponemos de frente, viendo a nuestra pantalla, está avanzando de derecha a izquierda. Y si se acuerdan ustedes que, que el avance siempre se inicia la lectura de los Amoshli de derecha a izquierda, por lo cual nos dice que lo que vamos dejando, la mano izquierda de manera espiritual, de manera emocional o de manera física, todo lo que ya hemos vivido, podemos ir guiándonos, abriéndonos camino con esta mano derecha para avanzar, dejando esta piel antigua que no nos sirve para nosotros, ¿no? De igual manera, carga con dos pantli, con Ome Pantli. Nos habla también de estas dos banderas, de estos dos logros, de manera espiritual, pero también de manera física. Todo ese cambio que necesitamos hacer, ¿verdad? Al mismo tiempo que como Pantli, aquí carga, como un chimali en su vestimenta, tiene este simbolismo de la creación, que es en espiral, el avanzar en espiral, siempre en espiral, no de forma circular, porque si de forma circular, vamos a llegar al mismo lugar. En cambio, en espiral vamos avanzando. Debe de avanzarse hacia arriba. ¿Y hacia dónde? Hacia estos cuatro rumbos, como nos lo muestra este Pantli que lo carga, lo porta en su espalda. Al mismo tiempo, dentro de su vestimenta porta esta energía de igual manera, ¿no? Como esta energía, como esta parte de la pluma, de la semilla, pero nos habla precisamente de ese trabajo interno y espiritual que nos toca trabajar, ¿verdad? Aquí también su vestimenta nos habla de ese color blanco,
de esa impecabilidad, de ese trabajo energético en el cual nos invita, pues conectarnos precisamente con nuestra, chequen, con nuestra madre tierra de forma descalzo, ¿sí? De igual manera, todo su vestimenta, como ustedes pueden ver, ¿sí? Pueden observar, es de color amarillo. Ujú. Es de color amarillo como el ocelo, como la madrecita tierra. Pero ojo, como es la Cachipehualistli, lo que nos invita también a reflexionar, a pensar que estamos dejando una temporada de la cual nosotros es en el tiempo de Tonalco. ¿Qué es Tonalco? En el tiempo de secas. En esta pequeña temporada en el cual nosotros, pues la tierra pues se ha secado todo su piel, ¿no? Y de eso se empieza a desprender para revestirse con una nueva piel, precisamente nuestra madrecita tierra, como Xipetotec, ¿verdad? Asimismo, dentro de este su tocado, de nuestro gran señor Xipetotec, como pueden observar, aquí encontramos un conito, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ustedes está por niveles, está como por estas capas, la cual nos invita a trabajar y a trabajar precisamente en en nuestro trabajo interno, en nuestra elevación más sublime que nos toca realizar nosotros, ¿no? Si se dan cuenta, hasta el colmo. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y es este fluir que tiene acá el color verde, ¿verdad? Que somos nosotros, que somos siete. El séptimo rumbo también. Dentro de su tocado que pone aquí, precisamente el tocado en forma circular que nos habla de ese algodón, ¿no? De ese algodón también, pero nos habla precisamente de ese trabajo intelectual, la cual nosotros debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Y pues aquí es el equilibrio, nos habla de ese equilibrio que debemos de tener y la disciplina para poder potencializar nuestros sentidos, ¿verdad? Internos y, y también, pues claro, externos, ¿verdad? Y en los pies, si nosotros nos damos cuenta, está precisamente atado, nos habla de esa disciplina, de esa fuerza de voluntad, la cual debemos de impregnarle nuestro caminar. En el mashlat, aquí tenemos su mashlat, está también revestido con hojitas de malinali, pues nos habla de ese caminar como medicina, a la cual nosotros vamos a ir trabajando enteramente en este sendero que nos invita a desarrollar nuestras potencialidades y nuestras cualidades. Bueno, este Shipetotec tan presente, tan vibrante, aquí nos habla precisamente. Aquí tenemos la otra ceremonia, que es de Tlacaxipehualistli. Tlacat, tlaca, aquí esta palabra es tlacat como persona. Permíteme, uh, así se puede, así como estoy. La palabra tlacat, persona. Xipewa, xipewa es como quitarse la cáscara, quitarse la piel. Es como si, no tengo aquí ni una naranja. Ajá, es como si retomáramos una naranja, lo empezamos a pelar, a quitarle la cascarita. De eso nos habla de shipewa, de quitarle la piel. La palabra lis, ¿se acuerdan? Como algo abstracto, la marca de los sustantivos abstractos, de que no lo podemos, es algo intangible. Por eso nos habla de Tlacachipewalisli, de algo intangible, de algo imperceptible para los demás. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros si empezamos a hacer estos cambios tan importantes en nuestra vida, no toda la gente se va a dar cuenta que en verdad estamos haciendo ese esfuerzo de cambiar,
Quizá nuestra forma de ser, quizá nuestra forma de trabajar, quizá nuestra forma de vibrar con la madre tierra. Ujú. Y este es aquí nos muestra de un amoshli también. Es un amoshli, si no mal me acuerdo, es el borbónico, ¿verdad? El cual nos habla precisamente aquí, miren, de esta serpiente, de esta persona que se tiene que introducir para poder renacer y cambiar de piel. Ajá. Es esta de la parte metafórica que a veces nosotros no llegamos a comprender, no llegamos a entender que nuestro sendero, que nuestro camino precisamente está destinado en este sentido, en este caminar del cambio de piel. De igual manera, este personaje es Tlacachipewalisli. Chequen aquí, miren. Este es su brazo y aquí está su piel. Miren cómo se está desprendiendo. Aquí en esta parte también se ve cómo su piel está cambiando esa piel. Y se trata también de una ceremonia donde nos presenta precisamente las 20. Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, y a todo esto, permíteme. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en estas clases de este mes de abril, que van a ser, bueno, ahorita estamos en marzo, pero en el mes de abril vamos a tener 2 clases y vamos a referirnos a estas veintenas y también a las trecenas. Es muy importante la cuenta del tiempo. Es por ello que nosotros lo estamos estudiando a la par. El Tonalpoali, la cuenta de los Tonalti, pero también de los Sempoal Ilwit, de las veintenas, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a empezar a conectarnos con el ciclo agrícola, hermano. En el mes de, precisamente, en el mes del 21 de marzo, en el mes del 21 de marzo, inicia este ciclo agrícola. Curioso que en el mes de 11 de marzo al 21 de marzo pasan nueve días. ¿Curioso? No. Preescrito y preparado para todo este trabajo. A ver, me dice que se escucha muy bajito. A ver, sol, solamente. No sé, los hermanitos, los demás sí me escuchan bien. Yo intento hablar un poquito fuerte. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen los demás? ¿Está bien con el volumen? Bueno. Yo escucho bien. La socamate no dice. Muy bien, entonces les decía yo, hermanito, aquí es en esta parte. Se termina el ciclo, que a algunos le hacemos la alusión, el año nuevo, que en sí no es el año nuevo, es el término de un ciclo e inicio de un ciclo. Pasan 9 días para que inicie el 21 de marzo. Claro, es muy importante. Es muy importante la parte del nahualismo. El nahualismo. No el chamanismo ni la brujería. Que en Catemaco, en la primera semana de marzo, se hace una gran celebración. Y algunos grupos de los hermanitos hacen una celebración. ¿Y por qué en marzo y por qué no en diciembre? ¿No? Tiene mucha correlación. Tiene muchísima correlación. Pero bueno, yo les quiero platicar esta parte. ¿Cuántos señores de la noche tenemos? 9. Entonces, son los señores principales que rigen nuestra vida nahual. Claro, son estos 9 señores de la noche. Entonces,
Los abuelitos, después de que se termina este año nuevo o este ciclo, el fin del Shiwit, ¿qué hacen? Empiezan el día 12 de marzo a trabajar con el primer señor de la noche, que es Xutecu, con Colosli. Le dan una ofrenda en ese. En el segundo día, le dan una ofrenda a Itzli y al murciélago. Se trabaja con el murciélago, sus cualidades. En el tercer día, se trabaja con Piltzintecujl y se le da una ofrenda al coyotito. Y en este coyotito se le lleva una ofrenda en el campo, pero sobre todo al coyotito se le pide esa astucia, esa cualidad, esa visión, ese, esa inteligencia que tiene precisamente el gran hermanito coyotito. El número 4, en el cuarto día, aquí es muy importante, en la parte del ciclo agrícola. En el cuarto día, si el 12 fue 1, 13, 14, el día 15 de marzo, a veces cambia un poco, pero se le lleva los granos. ¿Quién? De maíz, el color blanco, negro, amarillo y azul, los cuatro. Se le lleva la semilla de calabaza, de frijol, de del chile, pero también las semillitas, todos los granitos que se siembran. Se les lleva como ofrenda a quién? A Centeot. A Centeot, al gran señor del sustento. Y a este gran señor del sustento le dan precisamente y le piden que con su nahualito, que es el tocat, la araña, que empiece a tejer esas redes, que empiece a tejer, ojo, que empiece a tejer las conexiones con las energías de la lluvia, de la tierra, del viento. Me quise detener un poco aquí porque de eso nos toca a nosotros como Azatzilique, del viento, de los árboles, del Mixcoa, de Tonatiuh, de Chalchihuitlicue, de nuestra madrecita tierra. ¿Por qué a ellos? Porque todos ellos participan en este pedimento de lluvias, en este tlalo. El sol hace que evaporice, como decíamos la vez pasada, hace que evaporice el agua de los ríos, de Chalchihuitlicue, del cuerpo de Chalchihuitlicue, que suba esta evaporación. Pero el viento que hace los mueve con Tepeyo, donde está Tepeyolotli, esta montaña, para que se cargue de humedad y tenga más agua. De la humedad ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? De los arbolitos, hermanitos. Y los arbolitos, ¿a dónde se desarrollan sus raíces? En la madrecita tierra. ¿Y de qué se alimentan los arbolitos, sus raícitos? De chalchihuitli. Fíjense cómo esta araña está todo interconectado. Entonces se le pide a la araña, hermanitos, para que nos ayude a tejer esta comunicación y podamos tener que el sustento alimenticio, el sustento intelectual, el sustento espiritual. Nosotros creemos la parte espiritual que está aquí en esta parte de la ollita, la parte emocional, ¿no? La parte psicológico, ¿verdad? La parte energético. Se le pide a la arañita que estos granos, Centeot, nuestro gran señor Centeot, se encargue ¿de qué? Pues de darnos ese sustento, de fortalecer ese sustento. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, en ese, en ese día número 4, oiga, número 4, se le pide a esos rumbos, a los 4 rumbos,
pero también se le pide a quién, a Xiuhtecutli, quien rige a todos, el centrador. Se le pide a Itzli, al señor de la noche, al murciélago, que nos ayude a tener ese buen oído para escuchar por dónde viene el viento, para, para ver, no con los ojos, con el oído. Se le pide al coyotito de poder olfatear, de poder conectarme con la tierra, ¿verdad? Y la arañita que nos ayude a tejer, que nos ayude a tejer este sustento que nosotros necesitamos. El día 16 se trabaja con Mictlantecutli. Mictlantecutli es el que nos conecta, es el Señor de la reflexión, es el Señor de la calma, es el Señor donde el que nos está esperando. Ese es ese lugar donde nosotros estamos, estamos interconectados con nuestros ancestros. No sé si ustedes leyeron o le dieron una ojeada y si no lo hicieron, chéquenlo. Les mandé dos libros. Claro que no son totalmente con esto, pero habla precisamente sobre los sueños, sobre la insomniación y la reencarnación en los sueños, ¿no? Es muy importante que ustedes los puedan ojear. Son dos libritos. En PDF les mandé en el grupo, pero ojalá lo puedan checar, ¿no? Más tardecita los puedan ojear. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a conectarnos con Mictlantecutli, con ese Señor. Vamos a pedirle sabiduría a nuestros ancestros que ya fallecieron. ¿Cómo? A través de la ensoñación, a través de la preparación de nuestro trabajo interno, de nuestro trabajo onírico. Me decía un hermanito cuando le platicaba de esto, dice, es que tú eres un chamán. Digo, no, yo no soy ni un chamán, ¿no? No, chamanes no existen en México. Para nosotros es nahual. Una persona que es nahual es una persona de sabiduría. Es una persona que sabe observar, callar y aprender, que sabe conectarse con la naturaleza, eso sí, y vibrar con esa madre naturaleza. Pero bueno, después de Mictlantecutli, pues tenemos a nuestra gran madrecita, Tla, Tlazolteo, y también considerada Tlazolteo, ¿verdad? ¿Y quién sería Tlazolteo? ¿Quién representa Tlazolteo? Permíteme, déjenme mostrarles los nueve señores de la noche. Aquí están, para que no estemos divagando. Miren, aquí están los nueve señores de la noche. Ajá. Estamos aquí, miren. Esta es nuestra madrecita, precisamente, ¿verdad? Nuestra madrecita que nos invita precisamente el trabajo con nuestra madrecita tierra. No es la solteo, es chalchihuitlico, hermanitos. Es chalchi. El chalchihuitlicue por su tocado. Es el número sexto. Ujú. ¿Y qué más? Pues Chalchihuitlicue es la que nos da vida. Chalchihuitlicue de él nace Tlaloc. Ujú. ¿Verdad? Es el día número 17. Ajá. En el día 17 vamos a trabajar precisamente con Chalchihuitlicue, que precisamente su energía en el cual nos invita su nahualito de Mictlantecutli es Tecolotl. Chalchihuitlicue, Cuatl, la serpiente. Por eso es que tiene su tocadito, miren aquí, de serpiente. Es Chalchihuitlicue. Y el séptimo señor de la noche, ahora sí, sí es Tlazolteotl, es nuestra madrecita tierra, que está aquí, miren. Está nuestra madrecita tierra, que está vibrando, ¿no? Que nos habla precisamente conectarnos con la madrecita tierra. Si se dan cuenta, los nueve señores de la noche son básicos, son básicos.
Y el octavo señor de la noche es Tepeyolotli, el espíritu de la montaña, que su regente precisamente es Ocelot, ¿verdad? Ocelot. Y pues tenemos el último, Tlaloc. ¿Se dan cuenta? Tlaloc. Ujú. Tlaloc, su regente, bueno, su nahualito es el 100 pies, porque es lo que hace, ¿no? Cuando llueve, Tlaloc, por donde quiera se ven las marcas de sus pies, donde quiera. Se ven como esos piecitos, las gotitas de lluvia. Si ustedes han observado las gotitas de lluvia cuando es tierra, la primera lluvia, se ven las gotitas, se ven como sus piecitos, ¿no? Que está interconectado con. Después del terminar el ciclo, al iniciar el ciclo, tenemos que agradecerles a estos 9 señores. Uh-huh. De ahí, de ahí que nosotros, a ver, sí, ya ve mi pantalla de la presentación, hermanitos. Por ¿Qué ahí más? está. ¿Qué ¿Qué más? más? Bueno, después de esto, ¿Qué más? hermanitos, la socama te nos dice, después de esto que les dije, viene el 21 de marzo. Y no es precisamente 21, es un día antes, el 20. El 20. El 20 empieza nuestra madrecita a vibrar de esta transición y es el que les digo, aquí está, miren, aquí está el ocelotito. ¿Ya se dieron cuenta? Este ocelotito amarillito es, es Tonalco. ¿Qué es Tonalco? Bueno, Tonalco es y esto no es mío, ¿eh? Esto me lo enseñaron los abuelitos, porque similar hicimos el amoshli como similar, digo, no es que Tlacaxipe Hualisli está viendo de frente y con sus piecitos, esta partecita que ven ustedes aquí, que son sus piecitos abiertos y atrás tiene un tepel, una montañita, ¿no? Pero bueno, es similar. Este es lo que lo retomé del hermanito Faustino Lagunas que me lo compartió, que lo retomó de un Amoshli. Entonces, les decía yo, este es el tiempo de secas. ¿Y por qué es un ocelo? Pues es Ocelos quien representa. Tepeyolontle, ¿no? La montaña. Ah, pues este es el tiempo de secas. Y chequen, este, este está como entregando con su chimali, entregando esta ofrendita. Lo está recibiendo en este. Acuérdense que el 21, antes del 21 de marzo, estamos en Tonalco. Tiempo de secas es una temporada de cosecha y agradecimiento a las semillas. En esa temporada. ¿Cuándo empieza el tiempo de secas? Pues el Día de Muertos, ¿no? Ya se empieza a cosechar. Claro que varía, porque bien, dependiendo también del, del lugar geográfico en el que nos encontremos. Entonces, para nosotros aquí en Guerrero y aquí en la región, como en el mes de octubre, a mediados de octubre ya la mazorquita se empieza a secar, todo eso empieza a secar. Nosotros se le llamamos ya tonal, ya empieza a secarse, ya no hay lluvias, ya es tiempo de secas, ¿no? Es tiempo de agradecerle a nuestros abuelos, es tiempo de agradecer a la madrecita tierra por todo lo que nos han dado, ¿no? Entonces, este representa, porque Ocelos, les decía, porque es la madrecita tierra, está de color amarillo. Y este Ocelot que vemos aquí, bueno, aquí no está pintado de color verde, pero debería de ser de color verde, ¿no? Pues él recibe, ahora empieza a cambiar de piel. Y si no estuviera aquí Tlacachipeualistli, bueno, si no estuviera aquí Tlacachipeualistli, no sabríamos qué es lo que está sucediendo aquí, pero como habla de Tlacachipeualistli, entonces en este tiempo es un tiempo de cambio, de vibrar de la tierra. Ajá. Es un cambio en el vibrar de la tierra, la cual nosotros debemos de entender.
que Tlacachipehualistles ese cambio, ¿no? Y Chopanco, Chopanco, o también en el otro variante que también se tiene, Tlachopanco, es una estación temporada del año considerado como tiempo de preparación y fertilización de la siembra, para la siembra, reenverdecimiento en todo su esplendor para dar vida a todo ser vivo. Es cuando se reviste de color jade nuestra madrecita tierra, color verde. Ya todo esto pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros que somos pedidores de lluvia? Tiene que ver, hermanitos. Tenemos que comprender los procesos de nuestra madrecita tierra. Los procesos que nosotros debemos de tener muy, 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 muy en cuenta, ¿verdad? De que cuando vamos a empezar a contar los días, de ir, de que lleguemos a este lugar donde nosotros podamos pedir esa lluvia, saber el día exacto donde nosotros podamos ir a pedir esta lluvia a ese lugar sagrado, a esa temporalidad. Y nuevamente les recuerdo, Caltonac, no, Toltecameca, creo, algo así, Toltecameca, con el hermanito Gastón. Ellos ya nombraron el mes de abril, ya tiene como 3 años, me parece. El mes el mes el mes nahual, del nahualismo, el mes de abril. Sí, es correcto. Es en este mes, es en esta veintena que vamos a iniciar mañana a las 6:45 termina Xochitl y empieza una nueva veintena. Ahorita les voy a mostrar las 3 cenas, cómo funcionaría. Fíjense, esto es importante. Eso es importante. Inicia precisamente el primero de abril y termina el 20 de abril. En este mes vamos a hacer la petición de lluvia. En este vibrar. Ahorita les voy a mostrar. ¿Y qué vamos a hacer en esta ir a dejar la ofrenda? En este 21 de marzo, ¿qué vamos a hacer? Agradecer, ofrendar, pedir, comprometerse. Es lo que yo siempre les he dicho, ¿no? 3 cosas. Agradece por todo lo que se te ha dado y por todo lo que no se te ha dado. Pide, pero no pidas dinero por montones. No, pide salud, pide fortaleza, pide sabiduría. Todo lo demás va a llegar por añadidura, por consecuencia. Pero también comprométete. No nada más te quedes. Diosito, quiero sabiduría. ¿Me lo puedes dar? Pero si tú no te esfuerzas, esperas que todo te caiga, pues no. Tienes que buscar la forma de poder trabajar. Tienes que buscar la forma de poder salir adelante con esto. Tienes que buscar los espacios, tienes que buscar los tiempos. Por eso somos contadores del tiempo. Por eso estamos estudiando Tonalpoali, Caupoali, la cuenta del tiempo, de las 3 cenas y de las 20. ¿Para qué? Para saber el momento exacto cuando debemos de hacer este agradecimiento, teniendo siempre en cuenta la forma cíclica de la vida de Xochiquetzali y Mixcoac. Ojo, hermanitos, esto sí que no se nos debe, no se nos debe de olvidar, hermanitos. Tener muy en cuenta la ciclicidad de Xochiquetzali, de todo lo hermoso de la naturaleza. ¿Sí? Xochiquetzali son los ciclos de nuestra madrecita tierra.
Y cuando hablo de Xochiquetzal es de todo lo hermoso de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de todos los elementos que interactuamos, que convivimos en este medio, en este plano. Y Mixcoatl, de todos los movimientos, de la jícara celeste, de los astros, todo lo que se mueve, debemos de estar muy atentos, muy perceptivos. Se acerca un eclipse. ¿Ah? Bueno, todo eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí, hermanitos? Porque todo eso son mensajes, porque todo vibrar es bueno, todo vibrar es bueno, buscarle la parte hermosa. Bueno, entonces, es esta parte. Para nosotros solo hay dos. ¿Cómo pudiéramos hacer una analogía? Dos estaciones del año. Tiempo de secas, tiempo de lluvias. Nada más. Había un hermanito que me decía, oiga, ¿y cómo se dice otoño? ¿Cómo se dice primavera? ¿Cómo se dice invierno? ¿Cómo se dice verano? Digo, pues le podemos buscar un nombrecito, hermano, no te preocupes. Pero para nuestros abuelos, que observaban la madrecita tierra, los astros, solamente hay dos. Dice, no, pero es que me dice el libro de texto que lo tengo que enseñar las cuatro estaciones. Mi hermano, te estoy diciendo que son dos estaciones, pero como quieres seguir al sistema, así como tú te lo indica, papá gobierno, pues sí, te los doy, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del verano, pues hace mucho calor, ¿no? ¿Ah? Tonalco, podemos irle a tiempo de calor, ¿no? Ah, y así sucesivamente. Invierno hace mucho frío. Tlasectlampa, ese tiempo donde hace mucho frío. Bueno, pero regresando a la temática que estamos tocando, hermanos. Entonces, es este trabajo que debemos de entender. Desde que terminamos el ciclo, los 9 días y la ceremonia del 21 de marzo. ¿Por qué les digo esto? Para mí es muy importante que ustedes tomen nota, inclusive ya les mandé la presentación PowerPoint en PDF de este pequeño documento. Es mi humilde opinión, porque en el siguiente ciclo, el 21 de marzo, nos vamos a reunir. ¿Para qué? El 21 de marzo vamos a ir a dejar una ofrenda al lugar donde nosotros tenemos a Xipeto. ¿Sí? Bien, el 21 de marzo cambia la vibración de la Tierra, siendo el intermedio para el cambio del vibrar de la Madre Tierra. Les decía yo, el 20, el 20, todo lo que es el día 20, pues que acuérdense que el calendario gregoriano cambia el día a las 12, ¿no? Entonces, a partir del día 20, todo este 20, 21, todos esos 2 días, tenemos que estar muy atentos para llevar nuestros granos, a llevarlos a trabajar, a presentarlos. Pues ¿con quiénes? Pues con las energías que nosotros creemos que nos van a ayudar a trabajar en equilibrio, que nos van a ayudar a trabajar en armonía. ¿Con quién? Con todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Ay, porque lo tenemos que hacer nosotros. Pues somos los pedidores de lluvia, ¿no? Para ser pedidor de lluvia tienes que entender los ciclos, los momentos precisos, ¿sí? Ser pedidor de lluvia no nada más, ya me voy al cerco, pido lluvia, lluvia. No, tienes que conocer a dónde ir y los procesos. Entonces, una de las actividades que vamos a hacer, miren, llevar una ofrenda a la tierra. ¿A dónde? A su lugar sagrado de ustedes, hermanito, ¿no? A un tepeyoló, sea una montañita donde ustedes crean. A lo mejor en una montañita o si no en su espacio sagrado. El día de antier, ayer no, de antier, que yo les mandaba un video, ¿se acuerda? Desde el Observa, Calla y Aprende. Subí ese videito, les decía, este es un nuevo lugar, siento cómo vibra, cómo me conecta con este lugar. No estoy solo,
Está el yécate, está el carrizo, está las plantitas, está la solteo, está las hojitas secas de los arbolitos. Eso se va a convertir en fertilizante, fertiliza la tierra para que se alimenten las plantitas, para que se alimenten los animalitos cuando se pudre esa basurita, esa hojita de las plantas. Entonces, tenemos que ir. Chalchihuitlicue. Ya he visto muchas fotografías de ustedes donde van al río, a un lugar muy hermoso. He observado lugares muy hermosos. Y aquí en su pueblo, pues ahí tenemos el río donde vamos nosotros. Yo les he compartido ese lugar. ¿Cómo lo trabajo? ¿No? Costing. Hay algo interesante, hermano. Y creo que la mayoría de nosotros ya hemos reconocido la gran importancia de los arbolitos. ¿Por qué tenemos que agradecerle a los arbolitos? ¿Por qué? Porque ellos son los que dan la humedad, son los que también cargan a las nubecitas de agua con esa frescura. Parece imperceptible, o tal vez no nos hemos quizá dado cuenta que precisamente ellos también cargan a las nubecitas de lluvia. Y si se dan cuenta ustedes, y si se dan cuenta ustedes, donde hay mucha vegetación, hay mucha precipitación de lluvia. Donde no hay mucha vegetación, uy, escasamente cae la lluvia también. Este es todo un proceso. Tenemos que agradecerle a estos arbolitos, sobre todo los arbolitos más ancianitos, más grandes. Tienen mayor conocimiento. Y uno de los ejercicios, bueno, aquí no lo escribí, pero si lo quisieran hacer, es abrazar a un arbolito y sentirse palpitar para hacer conexión. Ojo, antes de hacer este ejercicio, hay que protegerse, hermanos. Hay que protegerse. No se confíen. No digan. No es que los espante. No, no, no. Yo les digo por precaución. Antes de que hagan este ejercicio, protéjanse. ¿Con qué? Tenemos nuestra protección aquí, nuestra salida. Pero también con ajo, pero también con tabaco, pero también con nuestra obsidiana. Antes de entrar a un bosque, antes de hacer una ceremonia en presencia de los arbolitos, le pedimos que nos proteja. Es muy importante. ¿Y por qué les digo esto? Los árboles tienen vida, hermanitos. En los árboles hay energías. Ojo, hay energías que están dentro y viven con un árbol. A veces, esas energías están esperando un vehículo, un cuerpo, para poder introducirse. Y nuestro cuerpo es un buen vehículo, es un buen lugar para entrar. Por eso vamos a estar bien preparados. No con esto no los quiero espantar, no, es para que tengan precaución. Ahora bien, yo también, sí, sí, a través de la transpiración es correcto, hermanita Guadalupe. Los costis, los árboles, los arbolitos, tienen vida, tienen vida y son más ancianos que nosotros, son más sabios que nosotros. Por eso tenemos que abrazarlos siempre con mucho respeto, porque ellos están vivos, hermanos. Xutecutli, nuestro gran Señor del fuego celeste, allá arriba del cielo. Tenemos que hablar con respeto. ¿Por qué? Porque ese es el lugar sagrado en el cual nosotros nos vamos a conectar. ¿Sí? Ahora bien, me decía un hermanito, tú como que lo idealizas, me decía un hermanito, tú como que lo idealizas muy, muy hermoso. Les digo, sí, pero también te digo que no todo es hermoso.
Hay que cuidarse, porque esas energías, válgame la redundancia, te cobran con energía. Y si tú no sabes controlar tu energía, te lo pueden robar de más. ¿Por qué creen que los señores que son rezanderos, que van a dejar ofrendas, muy rápidos, aunque tengan 60 años, se ven ya muy acabaditos, ya muy grandes? ¿Por qué? Por el trabajo que hace. Es un pago que se le da a la señora. ¿Qué les vamos a llevar? ¿Qué les vamos a ofrendar? Flores, comida, de preferencia mole, sin sal. Debe ser sin sal, porque las energías no les gusta la sal. ¿Mm? Tamales, tamales sin sal, sin carne. Copal, el copalito les encanta. El, este incienso sagrado les encanta. El olorcito de las energías los atrae. Nuestro atecocoli. Pues por aquí lo tengo yo uno ya. ¿Dónde lo dejé? Hasta allá. Mi ate con el atecocoli para llamar las energías. Después de tocar atecocoli, prendemos nuestro copalito, le ponemos más copalito a nuestro poposhcomil, les ofrendamos les agradecemos por todo lo que nos han dado, hacer el círculo, ¿verdad? De derecha a izquierda, les agradecemos por todo lo que nos han dado, ahora de izquierda a derecha y por todo lo que no nos han dado. Ajá. Les vamos a agradecer de esa manera. Vamos a hacer un círculo, dos círculos, a la izquierda, otra vez a la derecha. Podemos hacerlo 4 veces. ¿Por qué? Porque estamos cerrando, al momento de hacer este círculo con el Poposhkomi, y de nuevamente, estamos protegiéndonos, estamos cerrando nuestro campo áurico para no ser contaminados. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado. Hay que quitarse los guaraches, los zapatos descalzos. Vamos a caminar. Hay que tener mucho cuidado. Vayan a pisar una espina, un animalito. También hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Muy bien. Ahora, dice presentar un tlalmanali en su lugar sagrado. Ya llevé mis tamalitos, hago mi tlalmanali, un círculo. Ahora bien, para medir el círculo, hagan de cuenta son nuestros pies. Nuestro pie derecho debe de ser como el eje y nuestro pie izquierdo es el que va a ir girando. Empezamos con Tlahuizlampa, ponemos una florecita, Mictlampa, giramos, ponemos una florecita, Cihuatlampa, ponemos una florecita y giramos, Huizlampa, ponemos una florecita. Primero ponemos como los 4 puntos y en cada rumbo tenemos que mencionar Tlahuizlampa, el rumbo del oriente, Quetzalcóatl, te traemos pues tu energía, te traemos unas florecitas, unos tamalitos, recíbelos en agradecimiento por toda la sabiduría que nos has dado. Mictlampa, Mictlantecutli, Mictlanciguatl, Tezcatlipoca, les agradecemos a nuestros ancestros y a ustedes por dejarnos trabajar esta energía. Cihuatlampa, pongo mi florecita y les hablo lo de Cihuatlampa. Cihuatlampa está Xipetotec, está Chalchihuitlicue, está Tlazoteotl, igual le pido que me proteja, que me ayude. Y Huizlampa, pues está Huitzilopochtli, está Tlaloc, el rumbo sur, está Chalchihuitlicue, les agradecemos. Y ya en el centro ponemos una cruz, hagan de cuenta que son así, miren, son flores, aquí flores, 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 así una cruz, no la cruz cristiana, no la cruz donde lo crucificaron
Cristo, no, 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 es esta cruz, que simboliza los cuatro rumbos y lo ponemos. Después de que ya hemos hecho nuestro cruz, ahora lo empezamos, si vamos tres o cuatro, todo, eso sí, hay que ir de traje. ¿Qué de traje? Que traje flores, que traje copal, vamos a llevar nuestra ofrendita. Y cerramos el circulito, lo cerramos, lo adornamos adentro con lo que tenemos y ahí, ¿se acuerdan si ya dimos una clase sobre cómo abrir los rumbos? ¿Verdad? Hay un video grabado, cómo abrir los rumbos. Entonces ya abrimos los rumbos, ya pusimos nuestro tal manalito, pues ahora sí hay que agradecer. No siempre vamos a lo mejor ofrendar un cantito con nuestro pan huevo, puede ser una plegaria, puede ser una palabra florida, vamos a hacer nuestra petición. Nosotros dentro del sincretismo religioso, pues ofrendamos un Padre Nuestro, un Ave María, salve, ¿qué tal otro? Se me fue el nombrecito, un credo, creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pues, ¿no? La magnífica, la magnífica. Y, y la otra plegaria, que es de la religión católica, que es de los santos, de los muertitos, ánimas, las ánimas del purgatorio, así se le llama. Es para ofrendarle a los ancestros. ¿Se dan cuenta? Que las energías con las que vamos a llamar, con los que vamos a trabajar, por eso es importante estar bien. ¿Sí, hermanitos? Vamos a llevar esta ofrenda. Uh-huh. Sí, hermanito. Entonces, permítanme darle entrada a un hermanito, Pedro Flores. Ok. Les decía yo, darle una ofrenda es importante. ¿Cuándo? Ya cuando pueda, ya cuando pueda, ¿verdad? Pero el día 1 de abril, el día 1 de abril, y ahorita les voy a explicar aquí en las tres cenas cuándo lo vamos a hacer. No se me precipite. Ahora vamos, dice, seleccionar Miteotzin, Tlaloc, Tlaloc, vamos a seleccionar un teotzi, una piedrita. ¿Le vamos a dar forma? Sí. ¿Quién? Cada uno de nosotros. ¿Cómo? Esa roca, esa piedrita, ¿dónde lo vamos a traer? En nuestro lugar sagrado. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ir a dejar nuestra ofrenda? Vamos a buscar una piedrita y le vamos a dar forma del rostro de Tlaloc, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo es un Tlaloc? Tiene sus anteojeras, tiene sus colmillos, tiene aquí su tocadito de kiawil. Ustedes yo sé que le van a dar forma. A veces, fíjense, por eso es que somos teotzin. A veces queremos, ¿no? Y yo les puse aquí un ejemplo. A veces queremos que ir a un centro ceremonial donde están los Teocalli o Calzacuali, donde están los pirámides. Queremos ir a traer, a escarbar y voy a encontrar un Tlaloc. Ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no sabemos para qué se utilizó, para qué se utilizó ese teotzi. A lo mejor fue para un entierro y está empoderado para la persona que lo enterraron en ese lugar. O fue cargado de mucha energía negativa y lo tuvieron que enterrar. ¿Para qué? Para que nuestra madrecita tierra hiciera la transmutación, haga esa transición, ¿verdad? Y nosotros queremos desenterrarlo y empoderarlo con nuestra energía. No, no vamos a hacer eso. Por eso nosotros vamos a hacer nuestro teotzin, vamos a escoger una roca que lo podamos labrar y hacer un tlaloc. A mí me ofrendaron un tlaloc y me decía el que me lo vendió, le digo, ¿y de dónde lo consiguió usted? Dice, bueno, no lo fui a traer en un centro arqueológico, yo lo labré, mire, es de roca, es esta roca. Ah, bueno, me lo ofrendó un tlaloc, sí.
muy hermoso, pequeñito, pequeñito, ¿no? Pero nosotros lo podemos labrar, nosotros, hermanitos. Ah, pero es que no me va a salir muy bien. No pasa nada. Háganlo, no pasa nada. No perdemos nada. ¿Y quién lo va a empoderar? Cada uno de ustedes. ¿Cómo? Prendiéndole una vela. Ustedes ya saben cómo preparar una vela, ¿no? Lo agarramos la velita, ¿verdad? Y en esta parte le damos nuestro aliento, le damos nuestra energía y vamos a preparar para él un pequeño paliacate, una tela con el que lo vamos a envolver, con el que lo vamos a envolver y resguardarlo para trasladarlo donde vamos. Si ya fuimos a ese lugar sagrado donde hicimos la petición de la lluvia y todo lo que necesitamos, nuevamente lo aguardamos, lo envolvemos y lo traemos a nuestro altar. ¿Por qué les digo que no lo deben de dejar allá? Pues imagínense si han saqueado a lugares, disque, entre comillas, súper resguardado, ¿qué será un lugar allá? No, es mejor que lo tengan ustedes. Y ese es su trabajo, lo van a energetizar. Por ejemplo, esta energía que muy recientemente fuimos a traer porque la persona dice es que a mí no me deja dormir. Sí, pero porque no le das pues, su ofrendita, ¿no? Sus flores, sus velas, su copal y sobre todo, mucho, 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 mucho respeto. Ajá. Sí, si por pura casualidad lo encuentran en un lugar sagrado, pues mejor déjenlo que esté ahí, ¿sí? Porque no sabemos con qué intención lo hicieron, ¿sí? Es como cuando hacemos la siembra de un temazcalito, ¿no? Llevamos la ofrendita de una energía, en este caso, pues ahora es de barro, pero anteriormente lo labraban así en roca, en piedra, y los enterraban. ¿Verdad? Y tiene una intención porque se está enterrando ahí. Se le está diciendo que ese es su hogar y tú lo quitas y lo mueves y lo llevas a otro lugar que no es su hogar, pues por lógica y peor tantitito, sin permiso lo agarras y cualquier loca, ya me la llevo. No, porque fue energizada, fue trabajada con mucha energía, con mucha, ahora sí que válgame la redundancia, con mucha fe, y pues no. Por eso es que somos Teotzin, vamos a crear nosotros y energizar. Ujú. Cada veintena ofrendarle flores, vela, plegaria, copal, todos los días. Por eso es necesario conocer las veintenas, no para andar presumiendo, de andar diciendo, no, yo soy el Tonalpú, que ellos, no, 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 no. Es para poder, es para poder trabajar estas energías. Y luego hay otro quien lo deben de empoderar. ¿Saben quién? Ustedes mismos su fotografía. ¿Se acuerdan en el ejercicio de Xochitl? Que, que, que común acuerdo los que hicimos ese ejercicio de Xochitl, se iban a tomar una fotografía, lo iban a enmarcar lo más grande que pudiera, lo iban a poner en el altar, ¿no? Entonces, en el altar pedirle que nos dé clarividencia, telepatía, intuición, percepción, para conectarnos con las energías que nos empoderan. ¿Y cuáles son esas energías? Las de nuestro tonal, nuestro año con su regente, nuestro signo del día con su regente, nuestra veintena con su regente, nuestra trecena con su regente, nuestro imantli con nuestro náutel, con el señor de la noche con su regente, el señor del día con su volátil y su regente, con su novena y su regente, con su rumbo cósmico y con la siembra de su nombre, si es que ya le hicieron la siembra de su nombre. Entonces, ¿por qué nos sentimos desprotegidos? O más bien, de manera coloquial, ¿por qué nos sentimos sin poder, sin energía?
cuando estamos llenos de ese poder y llenos de sed, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son el trabajo que nos toca hacer. Atlacahualo, lo vamos a conectar ahorita un poquito, porque lo vamos a trabajar en esta veintena y con estas dos terceras. Atlacahualo, lo que han dejado las aguas, que es el que vamos a terminar de mañana la veintena. Uh-huh. ¿Y quién nos ha dejado esas aguas? Bueno, se dice de manera metafórico o metafórica, en donde, pues, ¿se acuerdan que apenas terminó un ciclo? Antes de iniciar la veintena, se terminó, ¿qué? Un ciclo, se terminó el año 11 Carrizo. En esta veintena nos invita precisamente a hacer esa reflexión. ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? ¿Para qué? Pues para que iniciemos este nuevo ciclo. ¿Qué hemos hecho con Cosipacli, con Yeyecal, con Cali, con Cuespali, con Coatl, con Miquisli, con Mazatl, con Tochli, con Atl, con Escuintli, con Osomatli, con Malinali, con Acatl, con Ocelot, con Cuautli, con Coscacuautli, con Olin, con Tecpatl, con Kiahuitl y con Xochitl. ¿Qué hemos hecho? ¿Y cómo? Y pueden decir, bueno, ¿y cómo que qué hemos hecho? Sí, hemos practicado los ejercicios. Calla, observa y aprende. Lo hemos hecho. Hemos platicado con nuestro yo interior. Hemos cuidado nuestro cuerpo como Tepeyolotli, como el espíritu que aquí habita el espíritu de la montaña. Y el espíritu de la montaña, ¿qué hace? Se puede comunicar con todos. ¿Con quiénes? Con todos, con las plantas, con los animales, con las energías. Ajá. Y Cuespali, con el huevo escoyot, han sido el huevo escoyot. Han sido muy astutos para aprender. Hemos sido muy astutos para poder desprendernos de lo que no nos sirve para seguir aprendiendo. ¿Lo hemos hecho? Hemos hecho con Coatl el ejercicio de desprendernos de algo que lo valoramos, que lo atesoramos. ¿Es difícil? Créame que sí, es difícil. ¿Lo han practicado? Mikisli, ¿han dejado morir a otra, a su persona actual? ¿Lo han hecho? Masat, ¿han sido muy perceptivos? ¿Se han conectado con la madrecita tierra como vibra? Toshli, ¿han sido muy fértiles intelectualmente, psicológicamente, espiritualmente? ¿Se han conectado con Mayawer, con la luna? At, ¿han fluido? ¿Fluyen como el agua? ¿Son perseverantes? ¿Pueden transformarse en otra persona? Mictlantecutli, ¿se han conectado con los ancestros? ¿Les han traído información? Osomatli, ¿han hecho ayuno de tristeza? ¿Han hecho ayuno de enojo? y, se, y han intentado ser felices aunque no seamos tan comprendidos por otras personas. Malinali, ¿hemos sido medicina para los demás o hemos sido veneno? ¿O hemos sido ácido que quema a la otra persona? Carrizo, ¿han sido líderes? ¿Han sido topilzi? ¿Han servido? ¿O celos? ¿Han sido analíticos? ¿Han trabajado con su Tezcatlipoca? ¿Hemos trabajado con nuestro Tezcatlipoca? Águila, ¿nos hemos elevado como esa águila para ver en el futuro? ¿Qué debemos de hacer en el futuro? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Y para qué vamos a lograrlo? ¿O solamente nos hemos quedado aquí, lo que vemos aquí? Sí, es cierto, el vivir en el aquí, en el ahora, pero también pensar en el futuro. La base de vivir un buen futuro es en el vivir en el aquí, y el ahora de manera consciente y planificada. Coscacuautli, ¿han checado lo que han dejado de hacer? Hay que retomarlo. Les decía yo, en mi caso, la lectura.
¿verdad? Me he dedicado, precisamente me he dedicado más a esto, que en vez de leer, porque quiero terminar el trabajo, Olin, estoy consciente de que todo está en movimiento, me aferro a todas las cosas porque creo que todo me pertenece. No es cierto. Las personas se cambian. Las personas primero, anteriormente te dicen que te aman, que te quieren. Después te dicen, no, siempre ya no te amo. ¿No? Tener ese presente, que se tienen que ir nuestros hijos, que se tienen que ir nuestros padres. Saber que nosotros no estamos ahorita, no estamos rejuveneciéndonos. Estamos en ese proceso. Estamos conscientes. Hemos cortado con TECPAR lo que no nos pertenece. Kiawil. Hemos fertilizado todas nuestras cualidades, nuestras habilidades, nuestra creatividad, nuestra intuición. ¿Lo hemos fertilizado? Xochitl. ¿Hemos florecido? Sí. He recibido en estos días de que les recordé que debemos de compartir una frase. Ya he recibido de 3 hermanitos todos los días. Ahí está su frase. Dice una hermanita, espero no fastidiarlo con esto. No, no de ninguna manera. Para mí es un gran regalo. ¿Eh? Que alguien se acuerde y diga, ah, sí, le voy a mandar este mensajito. Porque me nace, porque lo quiero hacer. Y porque lo quiero ser un hábito. Eso simboliza Tlacahualo. ¿Qué hemos logrado, hermanitos? Si se dan cuenta, en los 20 tonalti, en los 20 signos, abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahorita les fui diciendo como que nada más de manera rápida, hermanitos. Pero realmente cuando empiezas a autoanalizarte, empiezas a trabajar con esta filosofía, es muy hermosa. Bueno, mañana terminamos con Atlacahualo, ¿verdad? Pero dice que Atlacahualo lo que ha dejado las aguas, las ofrendas, pues las ofrendas, perdón, pero las ofrendas que nosotros vamos a dar, pues es eso, ¿no? Las ofrendas son de flores, plumas, piedras labradas con figuras de tlaloques, para que las lluvias abundaran, produciendo buenas cosechas. Agradecer a Tlaloc. Su regente de Atlacahualo es Tlaloc, ¿eh? ¿Ah? Hay que tenerlo presente. Y vamos a iniciar con Tlacaxipehualistli, el cambio de piel de las personas. Eso es lo que quiere decir, que debemos de cambiar. Ya nos autoanalizamos, ya hicimos esa evaluación. Ahora, ¿qué toca? Pues cambiar, ¿no? Ya me di cuenta que no soy tan bueno como Xochitl, no florezco tanto. Pues tengo que trabajar sobre eso. Tengo 18 oportunidades para trabajar como Zipac, como Yeyeca. 18 oportunidades. ¿Por qué? Porque son 18 veintenas. 18 veces se repite Zipac. Y todos los signos. ¿Eh? ¿Me entienden? Entonces, por eso se dice que es Tlacaxipehualistli también se le llama como Coalxilhuitl, Coatl-Ilhuitl, la fiesta de la serpiente. ¿Por qué se dice la fiesta de la serpiente? Pues que la madrecita tierra precisamente es eso, es una serpiente. Por eso de Coatlicue, nuestra madrecita de la falda de serpientes, y nos imaginamos como la medusa, ¿no? Que tiene serpiente, o su falda. No, Coatlicue se refiere a que la falda de serpientes, porque es lo que podemos observar, ¿no? La forma de nuestra madrecita tierra. Dice que fiesta de la serpiente o fiesta de la coa, ceremonia alusiva a la fecundación de la tierra, efectuado en los campos, bueno, según los registros, en los campos de Tlaxcala, y no tan solo es de Tlaxcala, es todo. Nosotros sí nos conectamos con esta madrecita.
Y esta información, ¿de dónde lo saqué? Del documento que les hablaba el día de ayer, de la descripción de las veintenas, que nos hace una descripción como lo hacían en aquellos tiempos, pero ¿cómo podemos ahora nosotros hacerlo? Tenemos que renovar esta ceremonia, ¿sí? No podemos vivir en ese pasado. Ajá, de las veintenas. Dentro de esta veintena tenemos dos trecenas, hermanos. ¿Se acuerdan que veíamos el de Kiawit? Aquí está, miren, Kiawit. Kiawit, esta trecenas, ¿quién es su regente? Dijimos, Tlaloc, de esta trecena. Ajá, miren, aquí está. Aquí estamos con Tonali, Tonali Xochitl. Hoy estamos y a partir de las 6:45 para acá, 6:45 de la tarde, estamos ya vibrando con Xochitl. Mañana en la tardecita, a las 6:45, iniciamos con Zipac. Y dentro de estas dos trecenas, la trecena de Mal de Kiawit y Malinali, esta es una trecena también. Está regente Tlaloc, y el regente de quién sería este. Ayúdenme. ¿Quién sería su regente que vemos aquí? Es Mayagüel. ¿Qué más? Tlazocamatni, no Netsipati. Mayagüel, sí, ese es Mayagüel. ¿Cuál es por lo que vamos a identificar? Por el maguey, ¿no? Su cuerpo está hecho de maguey. De hecho, Mayagüel es ese maguey, ¿verdad? Ese es su cuerpo. Pero bueno, nos dice aquí, les voy a leer de manera textual y ese también lo saqué en el libro de los símbolos del calendario. Dice, Sekiau, es lo que veíamos el día de ayer, ¿no? Llama a trabajar mucho con los sagrados y desagrados, buscando ser como la lluvia que cae para todos, ideal de justicia y generosidad, buscando reconocer lo que nos llueve todo el tiempo. Llama a dar tu fertilidad en todos los sentidos, todos los ámbitos de la vida, para nutrir a los otros, ¿eh? Esa es la de compartir, aportar ideas, acciones, rezos. Se puede dedicar tiempo a reflexionar alrededor de la familia, el linaje, la tradición y el grupo, por ejemplo, un calpuli. Su orientación es Iguatlampa, su rumbo oeste, ¿verdad? Iguatlampa. Y aquí, esta, esta veintena, perdón, esta veintena va a vibrar en estas dos trecenas. Ajá, ahorita les voy a mostrar. En la trecena de Semalinali, aquí está Malinali, la trecena de uno hierba es un tiempo propicio para favorecer la cualidad humana de lograr conocer, abrirse paso, tiempo de afianzar proyectos y buscar ampliar conocimientos en cualquier área que nos interese y apasione. Una trecena para sanar y hacer ofrendas para sanar, merecer la salud, cambiar el estilo de vida, comprometerse con el bienestar. Les decía yo, tengo que sanarme primero yo para poder sanar a los demás, ¿verdad? Darse a nuestros semejantes para servir al bien común. Orientación Huizlampa, el rumbo sur, color azul, regente Mayagüel o Mayagüel. Ahí está, hermano. La trecena nos invita a eso, a sanarnos y a sanar a los demás. Pues de eso es lo que hace Malinali, ¿verdad? Así como nos lo muestra aquí, miren. Está tomando su medicinita, pero consciente del trabajo que tiene que hacer y todo lo que tiene que hacer para la medicina curarse y curar a los demás es un bien común que eleva el corazón, que lo vas a hacer de corazón día y noche. Es también un momento un momento de precisamente simboliza o nos invita a qué? Al ayuno,
Esta parte de la ollita es la parte sexual. Nos habla precisamente del ayuno sexual, trabajarlo en este ámbito. Y el ayuno sexual nos ayuda a que nosotros, esa energía sexual no se potencialice hacia ese trabajo que nosotros queremos hacer, queremos sanar. Recuerde que el acto sexual, parte sexual, que es con Mayagüel, que es la pasión por hacer las cosas, no es un acto vano, no es un acto nefasto, que solamente, sí, voy a tener relaciones. No, es un acto realmente de entrega, de pasión, de en verdad sanar y sanarnos todos nosotros, ¿no? Es ese trabajo que nos toca. Bueno, el día de mañana, miren, inicia, aquí está la veintena. Zipacli, son los 20 tonalten que les decía hace ratito, Zipacli, Yeyecatl, Cajli, Huespali, Cuatl, Miquistli, Mazatl, Tochli, Ach, Itzcuintli y Osomatli. Ahí termina la trecena, ¿sí? Contamos. Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnaui, Matlacli. Matlacli Wan Se, Matlacli Wan Ome, Matlacli Wan Yeyi. Ahí termina la trecena. Inicia otra trecena con qué? Con Semalinali. Semalinali, Omeaca, Yei, Ocelot, Naui Cuautli, Macuili Coscacuautli, Chicuaseoli, Chicometecpal, Chicueiquiaui, Matlacli Xochitl, y aquí termina la veintena. Y aquí empieza otra veintena, otra vez, Zipacli, y así sucesivamente. ¿Sí me comprenden? ¿Sí me entienden? ¿No? Es que en esta veintena vamos a trabajarlo, el trabajo armonioso de qué? De fertilizar, de sanar, de fertilizarnos a nosotros y fertilizar a los demás, pero también vamos a trabajar de sanarnos y sanar a los demás. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, es el trabajo que nos toca hacer. Ahora bien, mañana vamos a hablar específicamente de la veintena. Y en esta veintena que vamos a platicar el día de mañana, va a ser justamente para esto, para planificar las ceremonias que vamos a hacer. ¿Cuándo vamos? Ándale, no espante. ¿Cuándo vamos a hacer la ceremonia? En día Kiawitl. El día Kiawitl. ¿Cuándo vamos a hacer una ceremonia? En día Ach. ¿Cuándo vamos a hacer una ceremonia? El día Oli. Pero eso va a ser para la clase de mañana. Para la clase de mañana, específicamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a trabajar? Con Tlaloc, ¿no? Mazat, ¿quién es su regente Mazat? Ajá. Tlaloc Antecujli. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar esa parte. Tenemos que conocerles. ¿Sí, hermanitos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes con respecto? Ahorita les puse un panorama de cómo vamos a trabajar. Mañana ya les voy a decir qué día vamos a llevar una ofrenda. Si se dan cuenta cómo está, así, ¿no? Empezamos ayer y ahorita estamos con esto y hacer la ceremonia. Sí, hermanito Sajid, lo escuchamos. Sí, hola maestro, hola a todos, buenas noches. Disculpe Buenas que noches, no prenda hermanito. la cámara, pero ya estamos acá. Ya es Sí, más hermanito. tarde aquí, una hora más. Sí, era sobre sueño. En el sueño también podríamos como sanar en el ensueño o hacer un tipo de ofrenda o de ritual. Y si es que
¿cómo se puede pedir sabiduría en el ensueño? Sí, hermanito. Esa es mi pregunta, maestro. Claro, Gracias. con mucho gusto le respondemos. Hay un ejercicio. Nosotros vamos a conseguir dos velitas. Dos velitas. Los vamos a empoderar. Vamos a unir nuestras manos así. Y en esta parte le vamos a dar 4 alientos. Te agradezco, Señor, Mictlantecutli, Mictlancihuatl, por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Esa es la plegaria. Te pido, le des permiso a mis ancestros, a mi papá, a mi abuelo, no sé. Nosotros sabemos quién es el que nos puede dar las respuestas que necesitamos como sabiduría. Por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi abuelita. Yo sé que ella sabía muchas cosas y sabe muchas cosas, ¿no? Y te pido que le des permiso a mi abuelita, a mi abuelito, y lo nombro mi abuelito, para que pueda reunirse conmigo en el sueño, en el ensueño, en ese Mictlán corto que yo voy a tener, y que yo pueda sanar ciertas cosas, ciertos pendientes que yo tuve con él o con ella, ¿verdad? Y de poderlo abrazar en ese sueño y decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo, pero si me pudiera decir tal sabiduría, tal conocimiento. Y estoy haciendo mi plegaria. Me comprometo a no olvidar este favor, mi gran señor Mictlantecutli, mi gran señora Mictlancihuatl, mi gran señor Tezcatlipoca, que tú le des permiso a mis ancestros, que podamos reunirnos en ese sueño, en esa conexión astral, en el sueño, y me puedan dar la información que yo le. Me comprometo también a ofrendarle flores, ofrendarle copalito, ofrendarle flor de pericón e incienso, frutita. Le ofrendo también mi energía que yo pueda tener para que trabaje yo con mis ancestros. Me estoy preparando para el ensueño, para que yo pueda, porque necesitamos saber con quién queremos conectarnos, ¿eh? También eso hay que tener cuidado, porque no nada más vamos a decir, ah, sí, quiero sanar y me quiero conectar para tener sabiduría. Sí, pero ¿con quién? Ujú. Por eso en los Amorclit a veces en algunas imágenes tienen empuñando la flecha, ¿no? Debo de tener un objetivo. ¿Para qué quiero hacer tal ceremonia? Para el ensueño. Lo que nos ha dicho Castaneda, o nos han dicho los ejercicios de tensengridad, ¿no? Que en este ensueño lo primero que vas a ver son tus manos, ¿no? Pero ¿para qué quieres ver nada más tus manos? ¿Y por qué no ves? ¿Por qué no te conectas con tus ancestros? Con tu abuelito, con tu abuelo. Le ofrendamos una flor y la posición de nuestra cabeza debe estar al rumbo del Mictlán, el rumbo norte. ¿Eh? Antes de dormir, agarro un ajo, dientecito de un ajo, lo machaco un poquito, me unto acá. Este es el portal por donde sale nuestra energía astral, nuestra energía espiritual, donde sale nuestro aliento. Hay que ponerle una cruz, pero no la cruz católica de los 4 rumbos. Nuestro ombliguito, nuestros genitales, la uña de los pies, la uña de las manos. Esta parte de nuestra columna. ¿Para qué? Porque si hacemos este viaje, este cuerpo, esta materia, lo vamos a dejar ahí durmiendo. Va a salir nuestra energía a conectarse en el ensueño. Algunos le llaman viajes astrales. Tiene que estar protegido. Ojo, cuidado. No es que los espante, no. Hay energías que pueden meterse en tu cuerpo, pero al dejarlos protegidos,
y de ser posible tener tu obsidianita, que lo vas a ir empoderando un poquito, eso te va a ayudar a qué? A que puedas estar más conectado, más consciente de lo que estás haciendo. ¿Sí, hermanitos Sají? Sí, Ojalá muchas me... gracias, maestro. Muy, Sí, hermanito, muy bonito. Muchas gracias. ¿sí? Y lo que yo les puedo decir es que no se desesperen. Si lo intentan una vez no lo logran, háganlo otra vez, inténtenlo otra vez. La perseverancia, hay que ser como el agua, perseverantes. Una gotita de agua no lo atraviesa esa roca más dura. Una manzana roja. Quiero mi Lo papá. lo va a Dale una manzana roja. atravesar hasta cuando nosotros nos disciplinemos y podamos, pues, perforar esa roca, ¿no? Sí, hermanitos. No sé si tuvieran algo más que comentar y si no, pues de mi parte, sería todo, hermanitos, por el día de hoy. Ya está listo. Así es que tenemos esta labor. Iniciamos un nuevo ciclo para hacer el pedimento e ir haciendo las ceremonias. ¿Sí? Váyanse preparando. Tiempo les aviso que para el 21 de marzo del año 2025 nos vamos a reunir para hacer esta ceremonia de Shipe Totec. ¿Sí, hermanitos? Vayan ahí echándole unas moneditas al cochinito para que vayamos a hacer esta ceremonia. Lugar, de preferencia aquí en Guerrero, pero si no se puede, nos ponemos de acuerdo en un lugar céntrico y podamos trabajar. Pero sí, es necesario. Por eso es que estamos a buen tiempo ir haciendo estas ceremonias en este ciclo. Recuerden que pedimos permiso ¿con quién? En el Día de Muertos con nuestros ancestros, ¿verdad? Y ahí nos empezamos a preparar, con quién nos vamos a conectar. Y ahorita y ahora sí, vamos a las ceremonias. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues la Soscamatimiec, les agradezco infinitamente el hecho de que nos hayan acompañado y si no tienen ninguna otra pregunta, la Soscamatimiec, Timoitas que Mosla, les recuerdo en el grupo del que estamos trabajando, el día de mañana vamos a trabajar con Caupoali. Tengan impresos la hoja de los años, los regentes y de de las horas y los minutos y monthly y nauted. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Yo les voy a enviar una fecha y lo vamos a hacer. Vamos a hacer el año con su regente, su signo con su regente y su veintena con su regente. Y si es posible, hasta su trecena. Pero mañana hacemos ese ejercicio. Mañana vamos a trabajar. Hoy trabajamos con náhuatl básico. Mañana con Caupoali. Pasado mañana con filosofía, ya con Yeyecatl. Pero vamos a dar un repaso. El de Zipactli y el de Yeyecatl. Hermanitos, descansen. Timoitas que mosla. Tasocamatiemiek, Timoitas. Timoitas que no. Buenas noches, maestro. Un abrazote.